Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde estén conectados. El día de hoy tenemos esta pequeña magister resumiendo un capítulo de un libro que hemos colaborado el maestro Raúl Pérez y un servidor, titulado El reconocimiento sensorial de componentes aromáticos en el vino como estrategia pedagógica en un programa de licenciatura en gastronomía. Como les comenté anteriormente, estamos el maestro Raúl y un servidor. Cada uno estamos vinculados al servicio del vino y también en la especialidad de la calidad del vino, así como la educación. En principio, me gustaría abordar esta introducción como una pequeña reflexión. El vino usualmente se ha categorizado a lo largo de la historia en México como un producto que ha sido valorado como no básico o como algo extraordinario en el consumo dentro de la mesa y la dieta mexicana. Sin embargo, a nivel internacional se le ha dado este valor gastronómico como un eje central hacia la gastronomía dentro del vino. Y la fundamentación que estamos utilizando para esta investigación es cómo el análisis sensorial ayuda a desarrollar las competencias críticas para la habilidad de gestión y control de calidad en la producción y consumo de alimentos, así como la gestión en los servicios de restauración. Por eso, la introducción que les brindamos es el ámbito educativo, está enfocado a desarrollar la capacidad de reconocimiento sensorial que permitirá a los estudiantes fortalecer su formación y mejorar su desempeño profesional en la industria gastronómica y enológica. Por ende, tenemos que interpretar que el vino es un alimento y no al 100% un producto que lo hemos categorizado como de alta gama, pero un producto que deberá ser parte de nuestro consumo cotidiano. Muy bien. Entonces, el análisis sensorial como una estrategia de poder desarrollar las capacidades de reconocimiento y sensibilidad a las características de los alimentos lo permite, según Severiano y Pérez, como un conjunto de pruebas metodológicas y científicas para la medición objetiva de la percepción sensorial. Es indiscutiblemente que un gastrónomo o personas que estén vinculadas al área de la restauración deben de tener esta sensibilidad hacia los productos ya por cuestiones de salubridad, inocuidad o también por características que se valoran en el control por denominaciones de origen. La metodología dentro de lo que se plantea para la formación de futuros sommeliers y profesionales de la gastronomía, pues generan un reforzamiento necesario para esta estrategia. Entonces, el contexto del estudio está infiltrándose en la parte del entrenamiento sensorial hacia el reconocimiento de los aromas del vino específicamente, con propósito de determinar cómo la educación estructurada puede mejorar la percepción y apreciación de sus características aromáticas. ¿Por qué es importante entonces el análisis sensorial dentro de la gastronomía y la enología? En principio, como comenté anteriormente, permite el desarrollo de habilidades sensoriales. Según Mosher en el 2018, permite a los estudiantes entrenar su olfato y gusto para identificar aromas y sabores en el vino, mejorando su capacidad en análisis cualitativo del producto. También permite que evaluemos de mejor calidad y la tipicidad de vino. Bien sabemos que en el mundo de la enología es un mundo muy amplio, pero que debemos identificar las capacidades de defectos o hasta fraudes que se pueden encontrar en la tipicidad de algunos vinos que cuenten con reconocimiento por denominación de origen. Esto, según Stone y Siedel en el 2004, determinan que la capacidad de reconocer aromas ayuda a diferenciar los estilos de vino, detectar defectos y determinar la calidad. También, como mencionaba, el enriquecimiento de la experiencia gastronómica va a fundamentar estas bases que van a permitir a los estudiantes, ya sea de sommelier o de gastronomía, que puedan encontrar una estructura y metodología para mejorar la armonización entre los vinos, alimentos y la potencialización de sabores y la experiencia. Esto referenciando a Cordero y Hueso del 2017. También la relevancia en la industria vinícola y turística, pues nos va a permitir usar las diferentes terminologías, palabras técnicas y también un poco mayor de sensibilidad y capacidad de asociación de las características organolépticas que se encuentran en el vino para determinar mejor formación en los sommeliers, chefs y especialistas en enoturismo, ya que de esta manera pues se genera mejor comunicación por las características de los productos, referenciando también esto a Pérez Dorta et al. 2021.
¿Cuál fue el objetivo del estudio? En principio, el cuestionamiento que tuvimos a lo largo de todo este estudio fue cómo impacta el entrenamiento sensorial en la capacidad de reconocimiento de aromas en estudiantes de gastronomía. En principio, tuvimos los objetivos específicos de medir el nivel de acierto de la identificación de aromas antes y después de una capacitación sensorial, utilizando el kit de aromas de 54 compuestos de Le Nez du Vin de Lenoir, que principalmente está fundamentado como una herramienta educativa y profesional. También el identificar qué categorías de aromas son más fáciles o difíciles de reconocer para los estudiantes. Y por último, generar bases para futuras estrategias pedagógicas en el análisis sensorial del vino. ¿Cuáles son las complicaciones que existen dentro del análisis sensorial? En principio, es una de las áreas más fáciles que sea subjetivamente valorada por cuestiones fisiológicas, psicológicas, sociológicas y por ende culturales. Por eso, nuestra memoria sensorial es tan amplia según dónde estemos ubicados, nuestra edad y nuestros hábitos van a determinar diferentes cuestiones sensoriales a cómo lo percibimos. También la percepción de cada característica o atributo sensorial varía de una persona a otra. Por eso es muy difícil concretar un descriptor. No estamos fundamentándonos en la química, sino en la parte de cómo percibimos y cómo se ha aprendido a vincular con este proceso de sinapsia, de la manera en que constituimos los caracteres aromáticos y organolépticos hacia este producto que es el vino. ¿Va? Y pues dentro de las competencias y los mecanismos que debemos de desarrollar en los estudiantes es que ellos tengan un criterio objetivo hacia utilizar el análisis sensorial como metodología para la clasificación y entendimiento de las bebidas alcohólicas naturalmente fermentadas. ¿Cuál fue la metodología aplicada? En principio, se participaron un total de 43 estudiantes del programa de gastronomía de la UABC sin alguna formación previa en análisis sensorial. Esto para evitar sesgos o que ya tengan algo de conocimiento previo en cuestiones de análisis sensorial o de enología. El instrumento de evaluación, como mencioné, fue utilizado el kit de 54 aromas, que solamente utilizamos 52 compuestos de Lenés Louvain, clasificado de las tres categorías según lo refiere también Villanova en el 2007. Aromas primarios, aromas secundarios y aromas terciarios, en donde competen diferentes categorías y subcategorías correspondientes al proceso de elaboración del vino. Como viene aquí en la gráfica, está referenciado hacia productos propios de la uva y el terroir cuando son primarios, de la fermentación cuando son secundarios y de crianza y envejecimiento cuando son aromas terciarios. También el proceso de evaluación se utilizó el formato anexo, muy sencillo para poder registrar tanto las percepciones que ellos van teniendo según el número que fue seriado y asignado aleatoriamente, y también el que puedan dejar notas sobre sus experiencias y características. Primero fue una prueba de identificación de aromas sin el entrenamiento previo. Después se les brindó una capacitación explicando la clasificación y el origen de los aromas en el vino, aproximadamente durante 20 minutos. Y después, en ese mismo momento, dio una segunda prueba en donde hubo una nueva identificación de los mismos, ahora después del entrenamiento. Se hizo después una comparación de resultados en donde se utilizó una comparación muy sencilla de los valores del previo y post para poder identificar cuál fue la capacidad de reconocimiento después del entrenamiento brindado. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvimos? En general, vimos un aumento como cualquier proceso de suposición de después de haber sido expuestos a un estímulo y después de haber reconocido a qué grupo, familia o subclasificación puede estar perteneciendo, se puede tener más conciencia y asociación por la práctica pedagógica del constructivismo. Cabe mencionar que en la capacitación se daban ejemplos de cómo pueden reconocerlos, cómo podrían estar analizando las características y las similitudes que pueden haber por familias y sus subclasificaciones. Como dice aquí en la tabla, en la primera impresión que hubo un reconocimiento de aquellos aromas que son de la categoría secundaria, obteniendo un 30,46%. Y posteriormente a la segunda sesión, hubo un aumento muy notable del 36,50% en la categoría de primarios y también un aumento notable en la de terciarios. Algo que sí nos llamó la atención es que en la parte secundaria correspondiente a notas fermentadas es una de las que tuvo un poquito menos de aumento en relación de las primarias y terciarias.
Cuando lo clasificamos por familia aromática, nos dimos cuenta que la que tuvo aún más aumento dentro de estas fue la de notas animales, en donde fue la de mayor reconocimiento como notas lácticas, pieles y notas ahumadas que corresponden. Y la diferencia que hubo entre estas dos impresiones fue que hubo casi un 35,66% de aumento de la percepción después de un solo entrenamiento que tuvieron de sensibilización y reconocimiento sensorial. Por eso, el estudio que tuvimos y el resultado que nos brindó esta prueba nos dio una validación también con lo que dice Lawless y Heyman, que la influencia del entrenamiento sensorial mejora la percepción de aromas en alimentos y bebidas, y pues esto es indudablemente algo fundamental, el utilizar la estrategia del constructivismo para poder hablar sobre conocimiento previo y cómo lo pueden asociar a los estímulos específicos por familia. Como conclusiones, el entrenamiento sensorial es la clave de educación en la gastronomía. Según la OIV, a pesar de no ser un referente en cuestión de educación, nos da las pautas del entrenamiento y la capacidad, diciendo que el entrenamiento brinda mejor capacidad de análisis y determinación de los aromas del vino, fortaleciendo competencias de enología y gastronomía. También la educación estructurada incrementará el reconocimiento aromático, que de esta manera tendremos un poco más de comprensión hacia las características aromáticas, no nada más en el vino, sino en todos los alimentos que estamos vinculados. También el fortalecimiento del entrenamiento sensorial podrá generar mayor valor a la industria vinícola y gastronómica, validándolo también con lo que refiere Quiñones et al. En el 2018. Y también la recomendación de implementar entrenamientos continuos permitirá que cumplamos también con lo que nos refiere el ISO 8589, publicado en 2007, que nos dará las pautas de cómo formar a futuros profesionales del sector de análisis sensorial. Como recomendaciones estratégicas que se ha debatido en este estudio es que determinemos espacios recomendados y adecuados con una correcta iluminación, ventilación y eliminación de olores externos, en referente a lo que nos dice el mismo ISO que les comenté anteriormente. También el brindar materiales especializados, como el uso que se utilizó para el estudio de Lenés Duvant y fichas de cata estructuradas. Asimismo, sesiones de entrenamiento recurrentes que tengan no diarias ni semanalmente, pero en un periodo que pueda mantener interesado y alerta la memoria sensorial hacia las diferentes exposiciones de aromas para fortalecer este resguardo de información en nuestra memoria. También compararlo con otros grupos de control. De esta manera se puede visualizar las diferencias de la percepción por grupos, por género, por lugar de origen y otros criterios que pueden generar un mejor entendimiento de cómo procesa y se identifican las características del vino. También el aplicarlo en escenarios reales. Aquí en este caso, como fue en un espacio controlado, ver cómo podemos utilizarlo en diferentes espacios turísticos o de promoción del vino que generen experiencias dentro de las bodegas para generar también maridajes dentro de los establecimientos de alimentos y bebidas. Como una conclusión final, el reconocimiento sensorial es una habilidad fundamental para los profesionales de la gastronomía y la enología. Y como una conclusión aún más detallada, es que debemos identificar que a través de este estudio nos va a generar un entrenamiento adecuado, van a brindar que los estudiantes puedan mejorar significativamente su capacidad de análisis de los aromas del vino. Esto también, al implementar programas de capacitación sensorial de la educación gastronómica, no solo fortalecerá la formación académica, sino que también puede elevar la calidad de la experiencia en el sector gastronómico y enológico. Como agradecimientos, agradecemos específicamente a la Facultad de Turismo y Mercadotecnia de la UABC y a los estudiantes que se animaron a participar del programa de licenciatura en gastronomía.